Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, va a ser nuestro texto. Romanos, capítulo 10, es nuestro texto en esta tarde. Que Dios nos ayude, que Dios se glorifique. Vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar este tiempo a escuchar palabra del Señor. Algo que podemos observar, mis hermanos, es que entre más pasa el tiempo, muchas cosas se han ido complicando en el mundo. Y hablo del mundo entero. Cada día hay cosas o hay más cosas que amenazan la seguridad y el bienestar de la tierra, del ser humano. Y durante mucho tiempo, hermanos, el ser humano ha estado buscando soluciones de cómo detener el proceso de afectación mundial. Y aunque se tienen instituciones de todo tipo, por ejemplo, instituciones para proteger medio ambiente, instituciones para proteger la vida animal, para la paz mundial, tenemos los derechos humanos. Independientemente de todas las instituciones que se tienen, o con todas estas instituciones que se tienen, algo que vemos muy claro, hermanos, es que todo lo que el hombre hace para un mejor vivir ha dado el mismo resultado. Hoy en día tenemos, hermanos, mejores hospitales. Hoy en día tenemos de lo mejor, pero el resultado de lo que ha hecho el hombre sigue siendo el mismo. Y solamente hay dos resultados, uno bueno y uno malo, no hay de otra manera. Cada día que pasa, hermanos, vemos más problemas en la tierra. La maldad del hombre va en aumento porque el hombre ha estado confiando en lo que él puede hacer e ignorando las leyes divinas de aquel que nos formó a nosotros y al mundo entero. Ahora, esto trae una consecuencia al mundo entero. Día con día, hermanos, hay personas que se preguntan ¿por qué a cada momento está creciendo la maldad? Si hoy en día tenemos mejores ejércitos, hoy en día tenemos mejores policías, hoy en día tenemos mejores medicinas, pero hoy en día, hermanos, el hombre se sigue corrompiendo día tras día. Y esto va llevando, hermanos, consecuencias a todo el mundo. Y aunque las intenciones del hombre sean buenas, lo que este mundo necesita, hermanos, es que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada criatura. Eso es lo que este mundo necesita, y eso es lo que va a hacer la diferencia. En el libro de Romanos, capítulo 10, en el versículo 11, nos dice la palabra de Dios: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predican si no fuesen enviados? ¿O cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En pocas palabras, los que anuncian el evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, sea tocando nuestro corazón, Señor, trayendo revelación, trayendo una visión espiritual, Señor, de lo que necesitamos hacer en estos tiempos. Te suplico también, amado Padre, que nos retes a cada uno de nosotros a ir más allá día con día, Señor. Oh amado Padre, te agradecemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tu pueblo dice un fuerte amén. Este mensaje, hermanos, se llama predicando con urgencia. Y quiero hablarle en primer lugar, el tiempo está cerca.
Todas las cosas, hermanos, que se están viendo en el mundo no es otra cosa que los últimos tiempos. Usted puede ver terremotos, puede ver cosas tan exageradas, y mientras el hombre le echa la culpa al calentamiento global, le echa la culpa al que los ejércitos, los gobiernos están haciendo cambios en la atmósfera y que han hecho algún pacto con esto, con aquello, déjeme decirle, todo esto está preparando la venida de Jesucristo. Aunque el hombre esté causando, Dios puede usar al mismo hombre para acelerar los tiempos y que el Señor Jesucristo venga. Así es que todo lo que alcanzamos a ver, hermanos, no es otra cosa que los últimos tiempos. Pero también como los últimos tiempos, hermanos, estaremos viendo a menudo más juicios, más maldad, más perversidad por el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y este carácter, hermanos, trae consecuencias y se están viendo en la humanidad. El apóstol Pablo dice a Timoteo, en segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 al 5, el apóstol Pablo le está hablando de los últimos tiempos a Timoteo y le dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: a estos evítalos, porque van a venir consecuencias sobre este carácter. Así que el ser humano, hermanos, está cayendo en sus propias trampas. Entre más se aleja el hombre del Señor y el del Señor y Salvador, más maldad se ve en los corazones, y esto traerá consigo dolor y más dolor. Yo no puedo ver que una persona, hermanos, que esté lejos de Dios pueda tener victoria en el área espiritual. Lo puede tener en la económica, lo puede tener en todo lo que tenga que ver con carne, pero en el área espiritual, de donde depende nuestra eternidad, no hay victoria. Se sufre, se llora. Salmos capítulo 34, versículo 21, en la traducción, en la TLA, dice la palabra de Dios: los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Entonces, algo tremendo, hermanos, es de que la misma humanidad va a estar cobrando factura de lo que no se ha querido arrepentir. Usted ha visto en la historia de Israel cómo Dios castigó el pecado, la idolatría de 500 años de Israel, entregándolos en las manos de cualquier nación, porque estuvieron sirviendo a muchas naciones. Pero Dios, hermanos, Dios es un Dios justo, y por eso podemos ver juicios en la tierra. Si Dios fuera un Dios injusto, ninguno de nosotros tendríamos que estar predicando el evangelio. Ninguno de nosotros tuviéramos necesidad de estar aquí escuchando palabra de Dios. Pero tenemos un Dios justo que nos ha prometido, hermanos, no solamente vida eterna, nos ha prometido paz en esta tierra. Así que toda la maldad, hermanos, que alcancemos a ver tiene que ver con la ausencia de Dios en la vida de las almas. Así que para que la gente pueda tener una vida plena, una libertad real, necesita, hermanos, conocer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio del evangelio, hermanos, nuestras naciones pueden cambiar. Ahora, yo sé que alguien pudiera decir: ¿para qué predicamos el evangelio? Si escrito está que Dios va a juzgar a las naciones, que ya viene un juicio sobre la tierra, que después del rapto se vienen 21 juicios sobre la faz de la tierra. Y alguien puede decir: ¿para qué tenemos que predicar en este tiempo? Porque hay esperanza para mucha gente. Por eso tenemos que predicar en este tiempo. Déjeme decirle, a donde entra el evangelio de Jesucristo,
todo cambia. En las ciudades que han sido impactadas, hermanos, por el Evangelio, han sido ciudades en las cuales, hermanos, la maldad del hombre está menguando y todo está menguando, todo lo perverso, hermanos, se encuentra en un punto de escasez. Uno de esos ejemplos en la historia es Inglaterra. Inglaterra, hermanos, fue conquistado por el Evangelio. Tenían incluso estatuas en algunos lugares principales de Inglaterra, de algunos pastores que ganaron almas. Pero llegó el punto donde el diablo cambió la mentalidad de la gente. Derribaron las estatuas porque decían que estaban violando la libertad de fe, la libertad de creencias. Y derribaron todo eso. Sacaron, igual que en Estados Unidos, de la escuela todo lo que tenía que ver con la fe. Y hoy en día, hermanos, es una de las naciones más perversas. Porque donde no está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, siempre va a haber una degradación humana. Siempre va... Mire, los seres humanos tenemos dos naturalezas. Y se va a escuchar a lo mejor un poco fuerte, pero una de ellas es una naturaleza animal y tenemos la naturaleza espiritual. Cuando usted comienza a ser un ser espiritual, bueno, todos somos seres espirituales, pero cuando usted comienza a alimentar al ser espiritual y comienza a buscar a Dios y acercarse a Dios, la carne no tiene dominio sobre las cosas del espíritu. Entonces, hermanos, usted puede ver una persona mejor comportada, mejor hablada, que trata mejor a su familia, que tiene temor a Dios, y muchas virtudes se verán en ella. Pero cuando tú ves una persona, hermanos, que no tiene el Evangelio de Jesucristo en su corazón, va a ser una persona como un animal. No tiene moral. No puede, hermanos. Decía una persona sin moral no puede dar un consejo del que sus hechos le reboten o le muestren lo contrario, o muestren lo contrario. Así es que, mis hermanos, el Evangelio en nuestras vidas necesita ser aceptado, porque es la única manera en la que usted y yo podemos ver milagros en nuestras vidas. Una persona, hermanos, que conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, también conocerá la verdad. Y la Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es lo único que nos puede dar libertad, la verdad. Yo no sé si usted sepa, pero las personas más esclavizadas son las personas que no conocen la verdad, que viven en la ignorancia. Le voy a hablar en segundo lugar la urgencia de predicar el Evangelio. Toda persona, mis hermanos, que ha conocido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha recibido grandes promesas, pero también con ellas grandes retos. Y uno de ellos es predicar el Evangelio ahora más que nunca. Alguien dijo: los cristianos somos la respuesta de las oraciones de auxilio de alguna alma. ¿Sí me escuchó? Los cristianos somos la respuesta de las oraciones o de la súplica de alguna persona que no conoce a Cristo. Es por eso que muchas veces usted llega a un lugar donde no sabe ni por qué llegó, pero en ese lugar usted oró por alguien, le habló a Jesucristo de algo, porque usted fue la respuesta de Dios para esas almas. Y todo cristiano, hermano, se tiene que convertir en la respuesta de Dios para el mundo que vive en oscuridad. La predicación del Evangelio, hermanos, es mucho más allá de que usted pueda compartir la palabra de Dios. Incluso cuando decimos compartir, estamos hablando, hermanos, como de algo que ha perdido valor. En realidad, cuando usted está hablando con alguien de Jesucristo, no le está compartiendo, usted le está predicando cosas de eternidad, mensaje de eternidad, buenas nuevas de salvación. Hechos capítulo 13, versículo 47, en la Nueva Versión Internacional dice: así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Este es el plan de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de sus hijos. Usted tal vez sienta que no puede hacer mucho, pero el Señor dice que llevemos salvación
su salvación a las naciones. Y esto nos habla, hermanos, de poder, porque el Evangelio tiene poder. Las buenas nuevas de Jesucristo tienen poder. La palabra de Dios, hermanos, cuando es hablada, nunca vuelve vacía. Nunca hay pérdida cuando una persona está escuchando la palabra de Dios. Siempre hay ganancia cuando una persona está atenta a lo que Dios está hablando. Así es que el Señor, hermano, nos dice que su voluntad o el plan para cada uno de nosotros es que llevemos salvación hasta los confines de la tierra. Esto habla, hermanos, de que Él nos está dando poder por medio de su Espíritu Santo para que usted no tenga restricciones para predicar el Evangelio. Y esto no habla de que no haya oposición. Claro que habrá oposición, pero el Señor se compromete que usted y yo seremos capaces de predicar el Evangelio a donde menos nos imaginamos. Así que ninguno de nosotros, hermanos, debe de dejar de predicar el Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la Escritura. Así que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es poderoso. Ninguna arma del maligno podrá contra el Evangelio. Por eso es que el enemigo, hermanos, quiere que nadie lo escuche. Por eso quiere el enemigo estorbar el Evangelio del Señor, porque sabe el maligno que en el Evangelio hay salvación. Las personas, hermanos, no pueden ser salvas sin el Evangelio. Si alguna persona dice, bueno, es que yo fui salvo porque estaba yo escuchando la radio, la mexicana, o yo no sé qué radio exista, déjeme decirle, no puede ser posible. Todas las personas que se están salvando o se van a salvar tienen que ver con el Evangelio. Y desde del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento podemos decir que son buenas nuevas. Ahora, claro que se le llama más al Nuevo Testamento, pero toda la palabra de Dios, hermanos, es poderosa para salvación. ¿Cuántos me escuchan? El Evangelio, hermanos, no solo nos dio la oportunidad de ser salvos por medio de Jesucristo, sino que también por el mismo Evangelio podemos seguir creciendo y permaneciendo en Cristo Jesús. Si el Evangelio de Jesucristo, hermanos, deja de impactar nuestras vidas, déjeme decirle, muchas cosas comenzarán a morir en nosotros. Alguien decía que el diablo pone todo su empeño para detener el avance del Evangelio. Y si no puede detenerlo, intentará cambiarlo. Y si no puede cambiarlo, intentará mezclarlo. Y si no puede mezclarlo, reinterpretarlo. Y si no puede reinterpretarlo, en diluirlo. Y si no puede diluirlo, el diablo intentará distraernos en otras cosas para que no le prestemos atención a la palabra de vida, a la palabra verdadera, a las buenas nuevas de salvación. Por lo tanto, si nosotros deseamos ver a los pecadores venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y queremos promover el crecimiento espiritual de la iglesia, es necesario que amemos, protejamos, proclamemos con pasión y con convicción el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De otra manera, hermanos, no se puede. Lot, aquel hombre que estaba en Sodoma y Gomorra, sobrino de Abraham, dice la palabra de Dios que fue y le dijo a sus yernos de lo que iba a pasar. Pero dice la Biblia que sus yernos no le creyeron porque hablaba como jugando. Cuando un cristiano no predica el Evangelio con convicción y sin pasión, es una predicación como la de Lot. ¡Ay, Cristo viene, persona! Y las personas que van pasando todavía le sonríen y dicen, ay, qué chistoso está este señor, ¿no? Por eso es necesario que cada uno de nosotros que predique el Evangelio lo haga con pasión y convicción. Que pueda sentir la persona, aunque se moleste, pero que pueda sentir la realidad, hermanos, de la venida del Señor Jesucristo. No solamente eso, sino que también pueda sentir la gente de que Dios es un Dios justo y que nunca pasará al impío como inocente. Y esto es algo, hermanos, que podemos lograr hoy en día en la predicación.
La mayoría o todos sabemos que el Evangelio, hermanos, es la mejor noticia que le puedes dar a un pecador en estos tiempos. ¿Ves a alguien sufriendo? ¿Ves a alguien llorando? ¿Quieres darle una buena noticia? Háblale de Jesús, muéstrale el Evangelio y verás, hermanos, cómo cambia su rostro, cómo cambia su vida, y verás cómo Dios obra un milagro en su vida. Quiero hablarle finalmente, predicando con urgencia. Hermanos, antes de que venga el rapto, la iglesia de Jesucristo debe de predicar las buenas nuevas con urgencia, pues Dios nos ha dado ese grande privilegio, hermanos, y responsabilidad. Día a día, hermanos, hay personas que se están yendo a la eternidad sin Cristo. Esto es algo que mucha gente está ignorando. Hay personas, hermanos, que se están yendo sin salvación, y siempre que muere una persona, aunque no haya conocido a Cristo, los familiares dicen: está con el Señor. Eso no es garantía. Solamente estarán con el Señor aquellos, dice la palabra de Dios, que le aceptaron como Señor y Salvador. Pero mucha gente, hermanos, está muriendo diario sin arrepentirse de sus pecados, yéndose, hermanos, a la condenación, no pidiéndole perdón a Cristo, no, hermanos, cambiando su vestuario, nunca se cubrieron con la sangre de Cristo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos como trabajo predicarles el Evangelio para que no mueran de esa manera. Nosotros, hermanos, debemos de predicar no solamente con nuestros labios, sino que nuestra manera de vivir le dé la gloria a Dios y les dé las buenas nuevas a la gente. Eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, nos dice la palabra de Dios en el versículo 15 y 16. Dice, bueno, vamos a leer desde el 14. Nos dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puedes esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas, hermanos, que va a hacer que la gente que no conoce a Dios glorifique a Dios son tus hechos. Pero también tus hechos pueden causar que la gente maldiga a Dios, y que Dios nos libre a nosotros. Hermanos, este es el tiempo crucial para ganar almas, para predicar el Evangelio, para hablar las buenas nuevas de salvación. Este es el tiempo donde todo cristiano debe de tener un celo santo, donde esté ganando almas todo el tiempo. Déjeme decirle, hay personas que no ganan almas, como si no existiera gente en su ciudad. A veces uno dice, estas personas nunca invitan a nadie, nunca ganan un alma, y se les olvida cuando el Señor Jesucristo se acercó a la higuera y no le encontró fruto y la maldijo. Hay un peligro, hermanos, en la esterilidad. Y hay personas que pareciera que viven en un desierto, nunca ganan una alma. Y eso, hermanos, es ingratitud de nuestra parte. Todo cristiano, cada uno de nosotros, tiene que ser ganador de almas. En el libro de Isaías nos muestra, hermanos, la respuesta del mismo Isaías cuando el ángel está hablando de algo que se tiene que hacer. Y mire lo que dice ahí en Isaías capítulo 6, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esto es, hermano, la actitud que debe de tener todo cristiano: estar dispuesto a los retos que le habla la palabra de Dios, estar dispuesto a predicar el Evangelio. Y si usted se anima a predicar el Evangelio, déjeme decirle, las cosas están seguras en Cristo, y esto no significa que no pasemos por situaciones difíciles.
Significa que nadie nos puede separar de Cristo mientras nosotros permanezcamos en Cristo. Pero necesitamos tener esta actitud. Una actitud, hermanos, de responder a Dios como Él desea. Dice nuestro texto: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Quién cree que tiene la oportunidad de mostrarles a quién invocar? Usted y yo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y por qué no han oído? Porque falta predicar. ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? Porque necesitamos, hermanos, dice el Señor Jesucristo, orar que Dios envíe obreros a la mies. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí no dice cuán hermosos son los pies de los que brincan y danzan, no. El Señor dice cuán hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de salvación. Está hablando del Evangelio. Esos, dice la palabra de Dios, hermosos sus pies, andan predicando. Pero hermanos, como leíamos hace un momento, el diablo ha tratado de distorsionar el Evangelio para que almas se sigan yendo al infierno, para que gente siga perdiéndose en los placeres de este mundo y en el engaño de Satanás, y perdiendo, hermanos, su salvación o ni siquiera alcanzándola. Por eso es que necesitamos nosotros como cristianos predicar a tiempo y destiempo. ¿Qué significa esto? En el evangelismo y fuera del evangelismo. Hoy en día la mayoría de los cristianos predican a cuatro paredes. Eso sí, si alguien entra nuevo de la puerta para acá, en muchas iglesias se le lanzan todos, lo quieren bombardear, pero de la puerta para allá casi se persignan. No se arriesgan a hablar de Jesucristo. Cada vez que usted va caminando, se encuentra una persona predicando. Yo no sé si usted sienta lo mismo, pero a mí hasta se me enchina la piel. Y gloria a Dios que haya alguien que pueda estar predicando en las calles. Nuestro líder mundial que partió hace unos días, uno de los legados que nos dejó, hermanos, es de hacer discípulos y ganar almas. No hay mejor herencia que te pueda dejar un padre espiritual que predicar el evangelio, buenos principios cristianos, y con eso, hermanos, el evangelio de Jesucristo sigue extendiéndose. Pastor Mitchell ya no estará, ya no escucharemos más sus mensajes, al menos no nuevos, pero la visión que él respondió, o el llamado al cual él respondió, hermanos, sigue hacia adelante. Se sigue predicando el evangelio, y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que no se duerma, que no esté en su letargo ahí, como que todavía no es tiempo. Es tiempo, hermanos, de despertar y de predicar el evangelio a como de lugar, cueste lo que cueste, porque la venida de Cristo está a la puerta. Y si usted y yo no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿cuántos saben que lo que no se hace se demanda? Que Dios nos ayude a predicar el evangelio, que Dios nos ayude, hermanos, a ser discípulos, que Dios nos ayude, hermanos, a llevar el reino de los cielos o pertenecer al grupo de la gente que va a responder o que está respondiendo. El reino de los cielos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nadie lo puede detener. Solamente lo que va a causar es que usted y yo seamos parte de algo glorioso o podamos ser parte de los que se pierdan. Dios nos libre. Seremos parte de los que veamos algo glorioso en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Predicar el evangelio, hermanos, es una de las misiones más importantes de cada cristiano. Nuestro mundo no necesita más instituciones, aunque sean buenas. Nuestro mundo necesita el evangelio.
que se predique el Evangelio a cada rincón de la tierra, porque esto hace toda diferencia. Vamos a inclinar nuestro rostro, reverencia a Dios, todo rostro inclinado.